Y así es, señoras y señores, se divide el público, unos a Cafetaleros y por el otro lado Piratas. Siguiente partidos, volvemos a la cancha entonces. Así que señoras y señores, ahora sí, definitivo, ahora sí, vamos al salto de dos cuando vamos a regresar, señoras y señores, esto no se ha terminado. Lo que se perdió fue el invicto. Ahora sí, todos están en la misma línea. Se reanuda, se repite. Comienza una nueva historia. El número 4. Ahí el lanzamiento, no hay nada. Nuevamente la pelota lo tiene en poder el equipo de Cafetaleros. 0-0. Esta es una nueva historia. Hace rato perdió Cafetaleros, pero perdió el invicto. Aquí no se ha perdido todavía el partido. Viene entonces el número 5. Pierde, se levanta. No hay nada. Contra el remate tampoco. Normalmente estuvo en crisis el equipo de Cafetaleros. Y al final del partido también Piratas entró en crisis y por eso se cerró con la mínima diferencia. Vámonos. Está en la pintura el número 15 del equipo de Cafetaleros. Prepara metralla adentro. Se ven más relajados. Se ven más relajados. Viene el segundo intento para el equipo de Cafetaleros. Es el número 15 quien está en la pintura. Prepara metralla, apunta fuego adentro. Así que 2-0 el marcador hasta el momento. Avanza el equipo. Este es el equipo de Piratas. Ahí está el número 13, Lenin con la pelota, encarando, busca a Panchot, número 4, asistencia por lo alto, entre que tiro y asistencia, y era asistencia. Viene la pelota al abordaje con el equipo de Cafetaleros de Santiago Zacatepec. Al número 14, se levanta, no hay nada. La pelota en poder del equipo de Piratas, va encarando, no hay nada. Hay una falta que le cometen al número 10 y van a darle su oportunidad. El número 15 le cometió la falta. Vienen dos posibles para Panchito. Certero, nada más que pensaron que esto iba a ser fácil y no, porque la meta era quitar el invicto y ya está. Viene la segunda meta, que es ganar el campeonato, en este caso el partido, para llevarse el primer lugar. Primer intento, 2-1 el marcador. Segundo intento, adentro, 2-2 el marcador. Empieza bien Tlahuitoltepec, 2-2 el marcador hasta el momento. Viene Cafetaleros, Beto Santos, número 9 con la pelota. Ahí para el número 8, pase picado. Ahí para su compañero, de frente al número 5, el 5, Marco con la pelota. Para el Axel, 14, levanta el tiro, no hay nada. Perdón, si hay, ¿cómo de que no? Si hay 2 puntos. 4-2 el marcador. Avanzamos. Viene Lenin con la pelota. Lenin va encarando, se va metiendo. Los dos equipos ahí dándose al tú por tú. Viene el número 5. Antes una falta de Pancho el Grande. De Panchot. Me parece que hay un cambio. ¿Quién entra? El 24. ¿Y quién se fue? Se va a ir el número 16. Es de la gran final. Entra el número 24. Este controla mala pelota. Ahí está Marco en la pintura. Primer intento, no hay nada. Va el segundo intento para Marco. Prepara metralla, observa panorama. No hay nada. La pelota lo tiene Felipe por todo lo alto. Amo y señor ahí bajo el tablero. Viene el número 13, Lenin con la pelota. Para el número 20 y tantos. El número 13. ¿Para quién? Para Panchito. Este no logra tener la pelota. Lo recupera Lenin. Lenin se va al piso. Solito se resbaló, dice el señor oficial. Así que la pelota le corresponde al equipo de Cafetaleros. Para Beto Santos. No. Beto Santos la pide. La marca Lenin. Nada, mejor prefieren ahí por lo alto para Marco con el número 5 con la pelota, buscando para quién, para el número 8, lanzamiento, no hay nada. A veces los ojos engañan. Yo desde aquí vi que fue canasta, pero no, realmente es que no fue, pasó cerca nada más. Avanzamos. Bien, entonces así están las cosas. Viene el equipo de Cafetaleros con la pelota número 9 al número 14, se eleva adentro, no, 15, ahí sí, adentro 6-2 el marcador. Ahora va ganando el equipo de Cafetaleros
La UI sigue en la crisis. Así pasa luego. Viene el 24 que acaba de entrar. Retrasa la jugada. El número 7, Felipe. Felipe se levanta. Zurdito, no hay nada. La pelota lo sigue teniendo el equipo de Cafetaleros. Cafetaleros ahora al abordaje. Lanzamiento rápido, rápidamente. El número 5 al abordaje. Lanzamiento, no hay nada. La pelota inmediatamente. Ahí para Beto Santos, número 9. Número 9 va a encarar, se mete, no hay nada. Ya lo recuperó el equipo de Piratas de Tlahuitoltepec. Viene Lenin, Lenin número 13 va a encarar solito y su alma. Esto es canasta. ¡Ah! No entró. No entró cuando pensamos que ya había entrado porque iba solo y su alma. Así suele pasar, hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera, señoras y señores. 6-2 el marcador, 2 minutos con 30 segundos. Rápidamente de aquí nos vamos a la libre femenil, después libre varonil y esto se acabó. Es una tarde basquetbolera, 3 días de evento deportivo. El 14, el 15 y hoy 16 se termina este evento de basquetbol. Así estamos. Este es el segundo partido porque el invicto se ha perdido. El invicto lo tenía el equipo de Zacatepec, de Santiago Zacatepec. Ahí estamos. Regresamos a las acciones. Saque por la línea de fondo a favor del equipo de Piratas. Ahí está Lenin, número 13. 13 con la pelota. ¿Para quién? Para nadie. Pierde la pelota. Los dos equipos están desconcentrados. Regalan pelotas por aquí, por allá. No hay orden. Va nuevamente Felipe, se levanta. No hay nada. La pelota lo tiene ahora sí Cafetaleros. Cafetaleros le mete velocidad. Axel solito y solo va a encarar. Adentro. Iba a hacer foul y cuenta como que frenó. Después le metió primera, segunda, tercera. Llegó con cuarta. Muchísima velocidad. Metió la pelota y además consiguió la falta. 8-2 el marcador. Hasta ahorita 8-2 el marcador. Viene al abordaje este jovenazo número 14. Bueno, jovenazo por decir. Ahí está en la pintura. Prepara metralla. Observa a ver si no hace el redondeo. Efectivamente lo convierte en una jugada de 3 puntos. 9-2 el marcador. Va abajo Piratas. Viene nuevamente Piratas número 24. 24 con la pelota. Buscando por dónde. Para Felipe. De Felipe para Lenin. Lenin va a encarar. Lenin le cometen una falta. La primera parte se está terminando, señoras y señores. Esto se está terminando. Viene Panchot. ¿Para quién? Para Lenin. Número 13. 13 con la pelota. Va a encarar. ¿Por dónde? Hay simplemente hay doble falta. Hay una doble falta que está marcando el señor oficial. Por un lado está el número 10, por otro lado está el número 9. Así está, la doble falta, ya está. 20 segundos termina. Viene entonces el número 24 para el número 4. Ahí para Panchito, de reversa, no entra. Él mismo dice que esta está pasando, no entró la pelota. Avanza, hay un tapón que le pone el equipo de Piratas al número 5. Esto se terminó, señoras y señores. La falta fue del número 7 y vienen 2 posibles ya sin información porque el tiempo se ha terminado. 9-2 el marcador. Va ganando el equipo de Cafetaleros. A ver si aquí no llega a 10. Está en la pintura. Prepara, observa. Ahí va, 10-2. 10-2 ahorita. Va a venir un segundo tiro. No hay formación porque el tiempo en el reloj se ha consumido. Segundo intento. Prepara, metralla, apunta, fuego, adentro. 11-2 el marcador, 11-2. Así nos vamos a la primera mitad de este bonito partido. Es Veteranos Varonil. Gracias, querido público. Ahora sí nos vamos entonces con el amigo Timón a la segunda parte. Gracias, compañero Temo. Estamos presenciando un bonito torneo, un bonito partidazo entre esos dos equipos. Zacatepec, Cafetaleros con 11 puntos, Piratas con 2. Vamos a la segunda mitad, regresamos a las acciones. Aquí se decide quién vamos se a continuar corona este en partido. entre Segundo tiempo en categoría veteranos. 11-2, Cafetaleros lleva la ventaja. Chino quiere tirar, número 5 a Marco.
Vamos a ver Marco qué hace, entra hasta la cocina y no hay nada, recupera número 6, busca con quién, ya vio a su compañero nuevamente en el área de 3, Marcos quiere tirar de 3, vamos a ver, entra, vio a su compañero, con quién, con Beto, Cafetaleros, saben que van ganando, Beto tira de 3 y casi, llega en el arío, avanzamos con Piratas, Chito, número 10, ahí número 4, busca con quién, con Román, número 16, ahí nuevamente número 13, Lenny, Román, vamos a ver, ahí Rola nuevamente, vamos tranquilamente, Cafetalero en estos momentos tiene el esférico, va rápidamente, número 10, allá Marco entra, número 5 hasta la cocina y hay una falta que le indican. Hay una falta que le indican a este jugador. Vamos a ver. A la línea de 2 tiros. Vamos a ver. Este es el partido que estamos presenciando. Aquí se decide todo. Campeón invicto tenía Zacatepec. Tenía el invicto, pero perdieron hace rato. Para esto tienen otro partido. Para esto estamos presenciando, es el segundo tiempo. 11-2 en estos momentos. 11-2. Estamos aquí con nuestro amigo, nuestro compañero Ranulfo. En estos momentos estamos con Ayuk TV, que nos pueden presenciar, transmitir en vivo y en directo. Ayuk TV, ahí en la plataforma de Facebook. Así es que avanzamos 5 y contando para que termine este partido. Es el segundo tiempo. Marcos tiene el 2 tirables, viene el número 5, se prepara de esta manera y adentro. 12-2, un punto más para su equipo. Viene el segundo lanzamiento, viene el segundo y adentro. Efectivo, la canasta, avanzando, Piratas, 13, tira Lenny de 3 y no hay nada, nuevamente, vamos a ver, regresando balón, por lo tanto el esférico es para el equipo de Zacatepec, Cafetaleros, número 6, ahí Ciro entra, no hay nada, nuevamente corre, recupera, número 13, Lenny entra, hay una falta que indica el señor árbitro, saque lateral, es para el equipo de Piratas. Vamos a ver, Tlauvi, Piratas, saque lateral, número 13, Lenny, en estos momentos tiene el esférico, Pancho tira de 3 y tampoco no hay nada, recupera, Beto, Zacatepec, va solito Beto, decide esperar a sus compañeros, Marcos allí en número 5 nuevamente Beto, número 9, Cafetaleros, saben que van ganando 13-2 en estos momentos, Rola, número 15, quiere tirar, busca a Chino, nuevamente Rola y nuevamente a Marco, número 5, la agilidad que tiene jugador, así entra y canasta, 2 puntos más por ese equipo, van avanzando su puntaje, 15-2 en estos momentos, 15-2, este es el segundo tiempo, señoras y señores, este es el segundo tiempo, y vamos a ver qué procede. 3 minutos y contando para que termine este partido. Ahí están en la conferencia, están viendo las estrategias, la manera, estos jovenazos, señores Piratas. Vamos a ver este partido de básquetbol. Vamos a ver este partido, 15-2 en estos momentos, la gran final. Aquí se decide todo. Me parece que Zacatepec va a ser campeón, pero todavía hay tiempo, son 3 minutos por jugar. Hay una falta que indica el señor árbitro. Saque lateral, el esférico es para el equipo de Piratas. Saque de fondo, número 4, 13, Lenny, con una media vuelta. Intenta tirar y hay una mala combinación. El esférico sale fuera de la cancha.
Funciona. Sale fuera de la cancha y avanzando. Zacatepec, allá número 5, Marcos, vamos a ver, allí nuevamente Beto, Cafetalero, Chino, este famosísimo Chino, ahí al Beto, Marcos de nuevo, ahí está en el área de 3, quiere tirar, quiere entrar, vamos a ver qué hace, ahí busca a su compañero, ahí está el pase, tira este jugador de media distancia, no hay nada. Y avanzando, y avanzan así de esta manera, número 13, Lenny ya vio a quién, a número 4, Pancho tira y el esférico no llega, ahí nuevamente, número 5, 4, hay una falta que indica el árbitro, por lo tanto el esférico es para el equipo de Zacatepec, ahí tiempo fuera, hay tiempo fuera que pide Zacatepec. Vamos a ver, ahorita ya van a avanzamos, ahí al número 8, Ciro, de esta manera, ya dentro de la bola, otros 2 puntotes para su equipo, avanzando, 7, número 7 entra hasta la cocina, Piratas, 2 puntos para su equipo, 4-17, 1 minuto y tanto, 1 minuto y contando para que termine este partido. Así es que número 9, Beto, ahí nuevamente una jugada bonita, una jugada que todavía se acuerda este jugador Beto, ahí rola debajo del tablero, no hay nada, no hay nada. El esférico es para el equipo de Piratas, el esférico es para el equipo de Piratas. Allá número 7, el zurdazo, Felipe, busca con quién, con Román, 16 tira de 3 y no hay nada, nuevamente recupera Román, pierde el esférico, ya vio a quién, a Marcos, Cafetalero, quiere ir y hay una falta. Cometida por parte del número 13. Hay una falta que indica el señor árbitro. Poquito más de 30 segundos en el cronómetro. Vamos a ver. Este partido ya está definido. Vamos a ver qué procede. Cafetalero tiene que ir tranquilamente y así como lo están haciendo, saben que van ganando. 21 segundos. Hay una falta que comete este jugador número 4. Este jugador número 4. Pocos segundos para que termine. 10 segundos para que termine este partido. 10 segundos. Son tirables, dice el señor árbitro. Son tirables. Vamos a ver el primer tiro. Viene el primer tiro, Marcos se prepara de esta manera y no hay nada. 17-4. Viene el segundo lanzamiento. Viene el segundo y tampoco no hay nada. 10 segundos. Cafetalero. Beto, vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Y así como termina, señoras y señores. Termina este partido. Termina este partido entre estos dos equipos, categoría veteranos, Zacatepec contra Tlowi. Ganando como campeón Cafetaleros hoy en esta festividad, en el mes de agosto. Y así es como la gente está presenciando este partido de básquetbol, este partido que siempre presenciamos en las comunidades Sierra Mije. Y así es que una vez más saludamos a la gente que nos está transmitiendo y en vivo y en directo y a todo color.